Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El Evangelio que compartimos hoy está tomado de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 23. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, pregunta Jesús a sus discípulos. Estos le responden: unos que Juan el Bautista, que ha resucitado, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra y dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A lo que Jesús responde: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá vencerla. Te entregaré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Diosidencias de la vida. Diosidencias de la vida, mis hermanos, que justo hace solo un par de días, en un retiro, nos tocó meditar y profundizar, reflexionar en este párrafo del Evangelio según San Mateo. Y el ejercicio consistía precisamente en dividir este Evangelio en dos partes. En esta primera parte, donde Jesús, elogiando a Pedro, le hace todos estos cumplidos. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre celestial. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la tiniebla, el poder del infierno no podrá vencerla. Te entregaré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y debíamos nosotros profundizar, entrar en esta escena del Evangelio, y en esta primera parte sentir o tratar de percibir qué pudo haber sentido Pedro en este momento. Imagínate tú, hermano, hermana, que estás escuchando esta reflexión. Trata de entrar al Evangelio y decirte a ti mismo qué estaba sintiendo Pedro en este momento. Este debió ser uno de los momentos
más grandes, más determinantes, más felices de toda la vida de Pedro. El Hijo del Dios vivo, aquel a quien él mismo le atribuye ser el Mesías, le está diciendo: oye, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre Celestial. ¡Wow! ¡Wow! Te entregaré las llaves del reino. Estamos hablando de que Jesús le está entregando a Pedro en este momento un poder cuasi divino. ¡Wow! Bendito sea Dios. ¿Cómo te sentirías tú en un momento así? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador de nuestras vidas, te está diciendo que tú eres la roca sobre la que Él va a edificar su iglesia. Y te está diciendo que pase lo que pase, esa iglesia que Él está edificando en ti no va a ser derrotada. Ni siquiera el poder del infierno podrá vencerla. Yo imagino que Pedro se sintió levitando de la alegría interior que debió producir en él todo este derroche de palabras preciosas del Señor hacia su persona. Pero la otra parte de este ejercicio espiritual, de este mismo evangelio, en este retiro del que les hablo, consistía en hacer lo mismo con la segunda parte de este evangelio. Y es aquí donde Jesús, después que Pedro lo increspa, porque ¿cómo va a ser que eso va a suceder contigo, Señor? Jamás, no, lejos de ti. Eso no puede sucederte a ti, tú eres el Señor. Y Jesús entonces le dice al mismo Pedro, al que él le había dicho hace unos minutos, unos segundos, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la tiniebla, el poder del infierno no la podrá vencer, y que te estoy entregando la llave del reino de los cielos. Jesús le está diciendo a ese mismo Pedro ahora: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Ver en Pedro el apóstol, el discípulo con mayor responsabilidad, a quien Jesús le entregó mayores responsabilidades conforme a todo lo que podemos ver en la Biblia, sabemos que no es esta la única ocasión en la que Jesús se refiere a Pedro de una manera muy particular, de una manera muy personal. De hecho, hay conversaciones de Jesús con Pedro que la sostuvo a solas. Hay cosas que Jesús les dijo a Pedro que jamás se las dijo a los otros apóstoles. Pero en este momento podemos ver a ese Pedro lleno de alegría y, por así decirlo, con un poder, repito, cuasi divino, que le había otorgado y entregado el mismo Jesús, el Hijo del Dios vivo. Y también podemos ver la fragilidad del ser humano, que era este hombre sencillo, el que se ganaba la vida pescando en una barca para llevar el sustento a su familia. A veces pensamos que nosotros estamos y debemos estar en una iglesia divina y que no tiene errores, en donde no hay nada de pecado, y nos olvidamos que precisamente Jesús quiso fundar su iglesia en la divinidad del Padre Celestial y al mismo tiempo en la humildad, en la sencillez, en la fragilidad del ser humano. Y es por esto que pertenecemos orgullosamente a una iglesia que es divina y al mismo tiempo humana. Jesús nos ama y nos ha elegido conociendo todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades.
El hecho de que en ocasiones actuemos como hombres y tal vez no como Dios, no significa que seamos totalmente malos. No significa incluso que nos iremos al infierno. Simplemente nos está recordando la vida misma que somos seres humanos y que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por estas veces, en estas ocasiones en las que actuamos como hombres, y pedir el perdón de Dios. Jesús no nos va a apartar. Jesús nos ama con un amor infinito, con un amor que no resiste análisis humano. Debemos permanecer con Él como hombres y también cuando actuamos en conformidad plena con su santísima voluntad para con nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que no permita que nada ni nadie nos haga daño y que aún en medio de cualquier problema de familia siempre estemos prestos a glorificarle a Él y a permitirle a Él que tome control de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Recuerden, hermanos, suscribirse a este canal, darle like a los videos y activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subimos videos. Dios le bendiga siempre a todos y todas.